El espíritu de Mashiach. Romanín 8 describe al Ruach con 4 expresiones por lo menos: el Ruach de vida, el Ruach de Elohim, el Ruach de Mashiach y el Ruach de aquel que levantó a Yahshua de entre los muertos. Pero el aspecto más crucial del Ruach que vemos en Romanín 8 no es el Ruach de Elohim, ni el Ruach de vida, ni el Ruach de aquel que levantó a Mashiach de entre los muertos, sino el Ruach de Mashiach. El título Mashiach incluye la encarnación, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión. Incluye toda la obra realizada por el ungido, precisamente, ¿no es cierto? Como ungido de Elohim, Mashiach pasó por todas estas etapas: nacimiento, vida, muerte, ¿no es cierto?, resurrección y ascensión. Ahora, el Ruach de Mashiach contiene el extracto de su muerte, de su resurrección y ascensión, y también el extracto de toda su vida, ¿no es cierto? Y este Ruach es la unción, lo que llamamos la unción. Cuando hablamos de la unción del Ruach, hablamos de ser ungidos con Mashiach, ¿sí? Con el Ruach de Mashiach. Contiene aún más el extracto de su nacimiento y de su vivir humano, o sea, contiene todo. Todo completo, ¿sí? Por lo tanto, el Ruach de Mashiach es el Ruach vivificante, el extracto de todo el vivir humano de Mashiach, ¿no es cierto? Por eso solo a través de su Ruach, o sea, hacer crecer nuestro Ruach, porque ese Ruach ha sido depositado aquí dentro, solo a través de él podemos tener una vida plena y victoriosa. Este Ruach que hemos recibido ya contiene la victoria de Mashiach. Esto necesitamos entenderlo desde ya. No tenemos que salir a ganar nada, por así decir. Ya está la victoria ahí dentro y solamente tenemos que usarla, vestirla, por así decir, ¿sí? Y esa victoria es el espíritu extracto de su vida misma. Lo estamos considerando como lo que es. Nos estamos dando cuenta, así, de lo que tenemos acá dentro nuestro, en nuestro interior. Porque eso es importante, que empecemos a percibir la grandeza de lo que ha sido depositado en estos vasos de barro. Hemos visto que el Ruach es de una sustancia es el extracto de la misma, ¿no es cierto? Entonces podemos aplicar este principio al Ruach de Mashiach y decir que los extractos del nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Mashiach constituyen ahora todos los elementos del Ruach de Mashiach, ¿sí? Es decir, constituyen su eficacia y su poder, son el extracto, es la parte que trae, que contiene todas las propiedades, ¿no es cierto? Si fuera una hierba, serían las propiedades de una hierba, sus propiedades curativas, benéficas, estarían contenidas así. De esta manera nosotros recibimos todas las propiedades de Mashiach en este Ruach. La experiencia es lo único que nos permite entender al Ruach de Mashiach. No hay forma de entenderlo con la mente de la carne. El entendimiento que nosotros obtenemos a través del Ruach es mucho más intuitivo que otra cosa, porque estamos hablando de un plano en el cual nosotros no nos manejamos correctamente, que es el plano espiritual. Podemos aplicar este principio al Ruach de Mashiach y decir que los extractos de todas las partes que vivió Mashiach constituyen ahora estos todos elementos y que están en nuestro interior para que los utilicemos. Entonces, no tenemos solamente una imitación de la manera en que vivió Mashiach, porque ese extracto está en nuestro interior, ¿sí? De esa manera necesitamos utilizarlo para poder vivenciarlo. La parte práctica no puede reemplazar a toda la comprensión mental que utilicemos. Si no tenemos la parte práctica, no tendremos el entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual, que es llamado intuición, solamente llega a través de la experiencia. Fuera del Ruach de Mashiach no podemos experimentar el hecho de estar, por ejemplo, sentados juntamente con Mashiach en los lugares celestiales. Como dice Efesios 2, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por gracia están ustedes salvos. Y juntamente con el Mashiach, Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Algunos instructores bíblicos presentan estos pasuquín solamente de una manera doctrinal. Pretenden que el hecho de estar sentado juntamente con Mashiach en los lugares celestiales es algo posicional, que deberíamos tomar este hecho simplemente por la fe. Algo que se parece demasiado con una visualización mental positiva, ¿no es cierto? Son elementos de la nueva era. No obstante, cuando creemos que posicionalmente estamos sentados juntamente con Mashiach en los lugares celestiales y decimos,
yo me visualizo o lo que sea, ¿no es cierto? Por más que lo quiera, que lo afirme, que lo crea con toda mi fuerza, no sucede nada. Y esa es la realidad que la mayoría de nosotros hemos atravesado. Shaul no enseña esto de esta manera, ¿sí? Según las enseñanzas de Shaul, el extracto, ¿no? La esencia, el espíritu de la ascensión de Mashiach también está incluido en el Ruach de Mashiach. Por lo tanto, ya lo tenemos en nuestro interior. El Ruach incluye también la experiencia de estar sentado juntamente con Mashiach en los lugares celestiales, ¿sí? Porque Él está. Si Él está allá, nosotros tenemos en nosotros todas las experiencias suyas. El Ruach de Mashiach incluye todas sus experiencias. La mayoría de los creyentes contemporáneos realmente carece de experiencia espiritual. No se enseñan grandes experiencias espirituales y por el contrario son reemplazadas normalmente por shows, ¿no es cierto? Mayormente. Sin embargo, Elohim sigue adelante en su restauración. No podemos negar que por su misericordia y gracia hemos aprendido mucho acerca del Ruach en todos estos años pasados. Hemos recibido luz doctrinalmente de otros maestros bíblicos. Es cierto también, pero la experiencia nos ha enseñado que la consideración y la posición por fe no funcionan. O sea, el esforzarme en creer y hacer realidad una cosa no funciona. Entonces, algunos instructores de la palabra pretenden que debemos tomar esos hechos cumplidos por fe, porque de esa manera siempre pueden acusar a los demás de tener poca fe. Si no lo conseguís, porque vos tenés poca fe. Eso lo utilizan, ese método se utiliza para muchas cosas, ¿no es cierto? Es decir, si la persona no experimenta lo que ellos dicen es por su propia culpa, no por la mala doctrina. No decimos esa doctrina no funciona, decimos vos sos un mal usuario. Esto es un traje del emperador, señores, porque la gente no queriendo pasar por poco espiritual termina fingiendo. Entonces lo peor es que se acostumbran, se convencen de que así tiene que ser, es así como debe ser, y se conforman con mentiras. Según ellos no debemos hacer otra cosa sino creer en los hechos. Yo he practicado eso y no funcionó, no funcionó para nada. Yo he intentado posicionarme, pero cuanto más intentaba creer en esos hechos, más me moría. Estaba completamente muerta, no experimenté ningún estímulo divino. Sin embargo, puedo testificar que experimenté el estímulo de Elohim al orar y al tocar al Ruach. En los siglos pasados muchos santos experimentaron al Ruach, ¿sí? Aun cuando no fueron iluminados en cuanto al Ruach compuesto. Y siempre sabemos que esa exposición que el Ruach da es gradual, ¿no es cierto? Muchos cuando oraban eran estimulados por el Ruach y experimentaban espontáneamente el elemento de la muerte de Mashiach, el elemento de la ascensión, las diferentes partes, porque al tocar al Ruach experimentamos todas las partes, ¿sí? Experimentaron eso porque oraron en el Ruach, experimentaron el extracto concentrado de la muerte de Yahshua contenido en el Ruach porque estaban en el Ruach. O sea, no podemos, si nos esforzamos y estamos en el Ruach y oramos en el Ruach, no podemos dejar de experimentar las experiencias de Mashiach mismo, ¿sí? Así que no tuvieron ninguna necesidad de considerarse muertos ni de tomar una posición por la fe así, ¿no es cierto? Experimentaron realmente la eficacia de Mashiach por el mero hecho de estar en el Ruach. Esto nos prueba que el camino de la fe es un camino de vida y no de doctrina. Si no podemos tener la doctrina y la necesitamos, pero si no la llevamos a la experiencia práctica, nunca recibiremos la vida y eso no pasa de letra muerta. La letra es siempre acompañada por la vida, la palabra escrita por la palabra viva. Si no juntamos las dos partes, no tendremos ninguna de las cosas que Mashiach trajo para todos nosotros.